Hola, ¿qué tal, gente? Pura vida. Estamos aquí en el Ride Apex. Hoy tenemos a un par de invitados nuevos. Quizá algunos hayan visto a uno por acá por la agencia, quizás sobre todo los que estén más involucrados con Motorex. Si quieren, chiquillos, se presentan su nombre y qué es lo que hacen. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Luis Vargas, soy asesor comercial de lo que es la parte de lubricantes Motorex y la línea mayorista de la agencia de Apex. Soy Milena Körner, soy la responsable por los países de Central y Sudamérica de Motorex de Suiza, de la fábrica. Ok. Quizá, Luis, contarnos un poco, muy bien, ¿qué vino a hacer esta vez a Costa Rica? ¿Cuál fue la función de tenerla por acá? Bueno, primeramente yo quiero aprovechar para agradecer la visita a Motorex. La verdad es que ha sido una experiencia única, indescriptible y además muy interesante para conocer más sobre el ADN de Motorex, lo que significa en el alto rendimiento, lo que es en la línea tope en las competiciones y además el producto ya puesto en nuestra mano y mucho más distribuido por Apex como marca, como distribuidora oficial, ¿verdad? Ha sido sumamente importante conocerlos más de cerca y tener esa relación más amena. Ok. Para quizá los que no sepan o no conozcan del todo la marca Motorex, en Apex somos representantes de la marca Motorex. Es una marca que, aunque sí es de aceites, realmente tiene muchísimos productos, ¿verdad? Quizá contarnos Mucho un más. poco sobre Sí. qué es Motorex. Motorex es una empresa suiza familiar en la cuarta generación y aún el dueño trabaja en la empresa como director de marketing. Tenemos también un director externo desde más que 20 años, pero lo mucho más importante, más importante para la empresa es la estabilidad. Trabajar con distribuidores que tienen los mismos valores como nosotros y siempre pensar a una relación de largo plazo. Y por eso hemos pensado que sería muy útil, muy bueno eh, venir a Costa Rica para encontrar a toda la gente, porque claro, puedes hacer mucho por Zoom o para correos, pero al final encontrar y vivir algunos días juntas te cambia mucho la relación y yo creo que ha sido súper importante. Hemos encontrado gente muy amable y hemos pasado muy bien estos días y ahora podemos luchar juntos para ayudar un poco a Motorex de ser aún más presente en el mercado de Costa Rica. Es algo importante, ¿verdad, Luis? Que no es nada más que estamos comprándole a una persona los aceites, los traemos y los vendemos, sino que realmente hay un asesoramiento detrás y hay todo como un trabajo en equipo, ¿verdad? En hacer que la marca crezca. Nosotros más bien, una de las cosas importantes que queremos transmitir es que queremos ser una marca de lubricantes que sea tomada en serio en el mercado. Somos un producto de mucha calidad y queremos ser parte de las opciones que están en el mercado porque somos muy buena opción. Y también comunicarlos que no solo Motorex se puede conseguir ahora acá en Apex, en el showroom, en la agencia KTM, sino también en distribuidores que estén más cerca del cliente final, ¿verdad? Y también comunicar que es cierto, Motorex es una marca que lo utiliza KTM llenado y lo pide de manual, pero también cualquier tipo de moto, por más pequeñita que sea, hasta la más grande, puede utilizar nuestros productos perfectamente porque hay todo un respaldo de parte de la empresa. Sí, Okay. tenemos un rango de productos muy amplio para todas las cilindradas, para todas las marcas, que están muchas veces también desarrollados con los fabricantes. Así que tenemos oportunidades y opciones para cualquier persona a que gusta ir con la motocicleta. Y como ha dicho Luis, para nosotros la calidad es lo más importante, porque una empresa suiza, yo creo que todos tenemos unas ideas sobre lo que quiere decir Suiza, preciso como un reloj, y eso vale también para nuestra empresa. Tenemos más de 108 años de experiencia y yo creo que si una empresa puede
vivir por tantos años, algo lo hace bien. Algo tienen que hacer, sí. Hemos empezado como empresa de cuidado de zapatos, Ok. porque aún no había muchos coches o motos. Ya después, en el 1947, hemos cambiado el nombre en Motorex, antes solo era Rex, porque ya había coches y nos hemos especializado en aceites de motor en este momento. Hoy tenemos 13 líneas, tenemos productos para la línea alpina, tenemos productos para la industria médica, tenemos productos para construcción o para la industria alimentaria. Así que en serio hay muchísimos productos distintos y este pasaje de información entre una tecnología y otra también puede hacer la diferencia. Sí, que al final desarrollan algo y ven que puede funcionar para otros ámbitos también y lo comparten todo. Sí, se hace mucha experiencia. Nosotros el primer producto biodegradable lo hemos hecho en el 88. En el 88 con bicicletas o motos, nadie aún pensaba que podía ser importante tener productos biodegradables. Hoy tenemos más de 400 productos biodegradables en todas las líneas. Casi toda la línea de bicicleta es biodegradable y también hay muchos en la línea de motos. Todos los refrigerantes que tenemos son biodegradables, por ejemplo. Okay. Quizá contarnos un poco sobre como Luis decía, las motos KTM, bueno, el grupo KTM, Husqvarna y el gas, ya vienen de serie con lubricantes, con aceites Motorex, el manual recomienda usar. Ya es una alianza, ¿verdad?, que viene desde fábrica hace bastantes años. Quizá contarnos un poco de ese trabajo también, que si una empresa tan grande como KTM, que tiene motos que exigen tanto, Alto rendimiento. que escoja Motorex es por algo, ¿verdad? Yo creo que es por algo, sí. Ya son 22 años de colaboración con KTM y siempre desarrollamos los productos con ellos. Para nosotros también el deporte es muy importante, como lo es por KTM, con el slogan Ready to Race. Y nosotros nunca ponemos un producto en el mercado si no está comprobado para los equipos más importantes que tenemos, porque queremos que antes se prueben en las condiciones más extremas, más exigentes y que después al cliente final o que el cliente final no va a tener problemas. Así que esta colaboración que ha crecido en los años y también ahora aún siempre estamos buscando otras oportunidades en hacer nuevos productos más específicos juntos, porque todas las dos empresas siempre quieren encontrar la mejor solución para los clientes. Y tener un partner con tanta experiencia, también con una variedad de motos tan amplia, también ayuda a nosotros en encontrar siempre el producto justo para cada aplicación. Que de hecho, uno de los eslogans de Motorex es que son productos probados en carrera, ¿verdad? Sí. Race Approved. Creo que no hay ni un mixto mejor con un fabricante que dice Ready to Race y nosotros Race Proven. Así que es una alianza de verdad muy fuerte y porque las dos empresas tienen la misma filosofía. Sí, de hecho que para que la gente se haga una idea, el mismo lubricante de cadena de off-road que puede usar alguien aquí para salir a pasear en enduro es el mismo que usa Sanders para ganar el Dakar, ¿verdad? Con una KTM. Entonces, Sí, también se en Dakar, porque hay tanta arena, no usas el lubricante de cartera. ok, Pero sí, pero los pilotos de MXGP lo van, o de AMA lo van utilizando, eso sí. Pero ok. normalmente en el rally no se utiliza el lubricante de cartera. Ok, hay fallo mío ahí, ¿no? Quizá contarnos un poco cómo es ese trabajo de desarrollar productos. Realmente ya ahorita tienen un catálogo muy grande. ¿Cómo a día de hoy trabajan la parte de identificar una necesidad y ver cómo solucionarla, quizá? Pues haces una búsqueda de mercado también con tus clientes, con los equipos, pero también con nuestros socios de distribución. Siempre necesitamos también el ayuda de ellos para encontrar cuál podría ser un producto que aún falta en el mercado. Me gustaría decir otro detalle porque yo creo que si quieres trabajar en Motorex en la línea de motos,
es necesario que tú tienes una moto, que vas en moto, y porque nosotros nos gusta de verdad hacer productos que pueden ayudar al cliente. Ujú. Y eso solo lo puedes saber si también utilizas los Sí, productos. también si uno es un cliente. Sí. Y por eso también nosotros tenemos un poco de experiencia, pero no bastante como el mercado. Y así la colaboración con los distribuidores es súper importante, con los equipos. Y la verdad es que ya hay mucho, pero de reciente hemos lanzado una grasa de suspensión para mejorar el efecto slipstick de Rebote. rebote. No sé si se puede traducir así de verdad. Es el primer golpe cuando baja Ok. la suspensión y que no tiene una reacción con los aceites de horquilla. Son productos que nosotros también utilizamos o trabajamos con Fox para la producción. Todas las horquillas de Fox utilizan nuestro aceite Ujú. y era un producto preguntado por ellos. Y así es lo que necesitamos, siempre la colaboración estrecha y después unos años también, porque antes hacemos el nuestro desarrollo en el laboratorio y después vas enviando los primeros ejemplos a los equipos o a la fábrica y haces test en laboratorio, haces test en la calle o en el off-road o test en el campo, mejor decir. Y, y ya después nos devuelven las sensaciones, hacemos las modificas si necesita modificas y así hasta que llegamos a un resultado que parece a todos que está de muy alta calidad. Después también hacemos test de rendimiento. ¿Por cuánto tiempo? Porque tampoco para nosotros es muy importante que nuestros productos tienen una vida útil muy larga Ujú. y solo cuando todos estos factores se han cumplido en este momento después pensamos en la venta de los productos. Sí, no es nada más pensar en tirar algo, lo venden y ya. No, no, Realmente no, hay no, un no. proceso de, yo imagino, Sería, años no, sí. de desarrollo, prueba, cambio. Puedo hacer dos ejemplos. Por los nuevos aceites de horquilla, el desarrollo ha sido de 4 años. Ok. Y por nuestro chain wax nuevo que hemos hecho el año pasado para la línea de bicicleta, han sido 2 años, 6 meses en el laboratorio y después 1 año y medio con equipos y fabricantes para ver que sale bien en todas las condiciones, que también es muy importante. Y algo tan sencillo, quizá como un lubricante que lleve tanto desarrollo, le puede dar seguridad al cliente que realmente es un producto, como lo dice Liz, para alto rendimiento, para alta exigencia. Nosotros nos gusta que la gente puede ser tranquilo y se puede olvidar de una cosa para disfrutar. No te pasa nada si utilizas nuestros productos. Tienes una seguridad más, tienes un rendimiento alto y, y también tienes una vida útil más larga, porque todos nuestros productos están hechos con una idea que pueden asegurar mucho más del tiempo que está fijado en la ficha técnica de la moto. Ujú. Y a veces nos pasa que la gente dice, cuando quito el aceite me parece nuevo, no ha trabajado. La verdad es que no ha trabajado, aún no ha llegado al final de su vida, por eso aún que parece muy bueno. Ujú. Quizá hablar un poco, y ahora que menciona la línea de bicis, que es algo que realmente aquí, quizá en el país no se conoce tanto. La parte de motos, quizá podemos tocarlo ahorita, que es lo que más se vende, quizá lo que más la gente conoce. Pero, ¿qué productos tienen quizá la línea de bicis que pueden ser llamativos para los clientes? Hacemos todos los productos que se necesita para preparar y cuidar una buena bicicleta. Hay grasas para el montaje, hay limpiadores, hay sprays de cuidado, hay limpiador de cadena y lubricante de cadena. Así que
tenemos toda la línea completa de lo que se puede necesitar. Todo lo que se puede ocupar para mantener la bici en perfecto estado lo Todo, encuentra uno en Motorex. sí. Hay una cosa que tenemos también una pasta de carbonio, porque el sillo Ajá. muchas veces tiene una pieza de carbonio. Y otros fabricantes hacen esta pasta con granular y siempre se marca un poco la silla cuando la pones porque al final siempre hay un pequeño movimiento. Ujú. Nosotros tenemos unas fábricas en esta pasta y cuando la vas aplicando tienen una reacción para que queden, queden en la misma posición la silla sin dañar el carbonio de la silla. Okay. Espero que se haya entendido la Más o explicación. menos, sí, más o menos. Luis puede que lo hace También mejor. aprovecho el momento que estamos hablando de bicicletas para decirles a todos nuestros clientes ciclos, el cliente final que tiene una bicicleta, que se puede acercar a la agencia. Estamos incorporando todos los productos ampliamente. También tenemos productos que son compatibles entre moto y bicicleta también. Entonces, o también invitar a ciclos, ¿verdad? Que tienen, les interesa distribuir lo que es motores bicicleta, porque lo estamos distribuyendo y el compromiso es ir agregando cada vez más productos, abriendo más el portafolio y siendo una opción también más en este mercado, ¿verdad? Igual quiero también aprovechar para rescatar lo siguiente. Motorex tiene la gran ventaja que es un producto que realmente es probado y realmente es puesto en práctica en las condiciones más extremas. Y el mismo producto que es puesto en las competiciones, sea MotoGP, sea las competiciones más duras que hay en el mundo, es el mismo producto que recibimos nosotros en nuestra mano. Y aquí en lo que es en Apex, aquí en Costa Rica, el producto viene directamente desde Suiza y pueden tener la mayor seguridad que es el mismo producto que entra al motor. Sí, eso es verdad. Nosotros tenemos varias plantas de producción. La más grande es en Suiza. Todo lo que se manda en Sudamérica viene de Suiza, porque todas nuestras plantas están especializadas en algún utilizo. Tenemos una planta en Polonia, pero solo hace productos que se entregan con el camión de tanque, Okay. como en KTM para la producción o en contenedores de 1000 litros, así que no van haciendo botellas de 1 o 4 litros. Tenemos otra empresa o otra planta de producción en Francia, pero está especializado en línea marina y línea industria, así que tampoco ahí salen botellas de aceite pequeñas. Y después tenemos otra planta en los Estados Unidos, pero esta de momento trabaja solo con el mercado de los Estados Unidos. Así que todos nuestros productos que podéis encontrar en Costa Rica vienen de Suiza. Okay. Luis, no sé si queremos hablar de algún producto en específico, si le gustaría, aprovechando que tenemos a alguien con tanta experiencia en el producto, ¿verdad? Es todo suyo. Aprovechando el momento, es importante entender que nosotros tenemos compromisos de mejorar inventarios, mejorar el stock, el mix de productos, tener para todo tipo de aplicación y, como ya dije, para cualquier tipo de motocicleta. Básicamente, les resalto, nosotros estamos importando desde lo que son semisintéticos, aceites full sintéticos, los aceites cross power, ¿verdad? Que son tan conocidos, las grasas de cadena. Milena, quiero aprovechar para que nos comentes un poquito. Este es el aceite que pide manual, 390, 250, 200, Duke. Este es el aceite que nosotros recomendamos aquí en Costa Rica para esas motos. ¿Qué nos puedes decir? Algo simple, alguna característica, alguna recomendación sobre el Top Speed. Pues lo más importante que puedo decir sobre el Top Speed, quien conoce un poco nuestra marca sabe que tenemos varios colores de etiquetas y que normalmente dicen el rojo es completamente sintético, el naranja es rendimiento sintético y el amarillo y el gris son semisintéticos.
Pero hay un detalle que me gustaría compartir, es que el rendimiento sintético, nosotros lo llamamos así porque hay dos países en el mundo que tienen reglas más estrechas sobre qué es un aceite completamente sintético. Son Suiza y Alemania. Ok. En todo el resto del mundo, el nuestro Top Speed sería un aceite completamente sintético, pero no nos gusta hacer dos etiquetas para el mismo producto porque creemos que después confunde el cliente. Así que hemos decidido por este nombre, Synthetic Performance o rendimiento sintético, pero en nuestro Top Speed es en los Estados Unidos, en China, en Costa Rica, en Argentina, en Chile, un aceite completamente sintético. Sí. Yo creo que eso sería el detalle más importante para vosotros. Sí. Igual aprovechar el momento para que nos hables un poquito sobre el tema de grasas de cadena, los tres mix que tenemos, Road, Off-Road, la línea Adventure, y está viendo que también tenemos una línea Racing en grasas de cadena. No la hemos traído, pero está ahí como la espinita ya para empezar a traerla. Ok. Sí, al final tenemos para la motocicleta 4 lubricantes de cadena y se utilizan dos tecnologías distintas. El lubricante de cadena off-road tiene una base de aceite, es transparente, está hecho para un utilizo más rápido, decimos. Lo pones antes que sales con tu moto de cross o con tu moto de enduro y haces un periodo bastante corto y nunca se va a secar completamente y te ayuda en limpiar después muy fácil la cadena. Los productos Adventure, Road y Racing que tenemos tienen otra tecnología, son de base de grasa y tienen dos disolventes. Uno que hace que cuando aplicas el lubricante se seca o se ataca muy fácil, pero se queda bastante líquido para entrar en todos los capilares y secarse después, para asegurar que el producto llega en todos los puntos donde se necesita. Sería mejor aplicarlo por lo menos una hora antes de salir con la moto para dejarle el tiempo de secarse. Este lubricante es blanca porque la grasa que utilizamos es blanca. Y la diferencia entre los varios productos son que algunos también tienen PTFE, Teflon, para bajar la fricción, que no se pierde rendimiento. Es claro que el Racing tiene el más alto porcentaje de Teflon porque en la carrera es súper importante que puedes tener toda la potencia que da tu motor y no quieres perder nada. Así, esas son las diferencias. Yo no puedo dejar perder la oportunidad de hablar de uno de los productos que considero yo, por parte de nosotros, estrella, pero considero, y investigando un poco de Motorex antes de tu visita, Milena, es el Cross Power 2T. Es un producto que acá en Costa Rica les encanta, funciona. Estamos teniendo algo curioso. Antes, clientes de otras marcas están utilizando el Cross Power en sus motocicletas. Cuéntanos un poquito de él, es decir, es un aceite que es 2T, número uno. Mundialmente es igual que acá. ¿Por qué lo hace tan especial? ¿Cómo funciona también? Porque es que tiene funciona perfectamente. Ahí seguro se puede decir gracias también a KTM porque ellos siempre han tenido muchas motocicletas de dos tiempos. Okay. Así hemos tenido muchas oportunidades en desarrollar un producto de muy alta calidad juntos. Y es verdad que es uno de nuestros productos mejores en todo el mundo y me alegro que también vosotros tenéis buenas experiencias. Siempre es algo un poco distinto hacer un producto para dos tiempos que cuatro tiempos y un detalle que creo que muy poca gente sabe
Para nosotros la diferencia empieza ya con la botella, porque la botella es más pesada de los 4 tiempos, porque con el aceite que también tiene solventes, tiene que ser más estable para que no pase nada en el transporte, así que ya la diferencia del aceite de 2 tiempos empieza en la botella. Ok. Bueno, eso es un dato que realmente no se manejaba. Bicicleta. Nosotros estamos muy interesados en poder empezar a compartir todos nuestros productos de bicicleta. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre la grasa de cobre y las grasas que nos presentaste ahora en la exposición que tuvimos aquí en la agencia, que era la 2000, la grasa blanca y una nueva 3000, ¿cierto? Ya como para aprovechar y sacarle bastante el jugo. En general, no detallado, pero en general un poquito de ellos. Son grasas que no solo son para bicicletas, para nosotros son también en la línea de moto, porque al final las necesidades son las mismas. Okay. La grasa 2000, o la llamamos también grasa de bici, bike grease, es una grasa de base de calcio y es súper resistente al agua. Entonces nosotros la recomendamos a toda la aplicación donde el producto tiene muy frecuentemente contacto con el agua. Después hay la grasa blanca. Esta está hecho para rodamientos, porque si vais tocando las dos grasas, ya es suficiente para sentir que tiene mucho menos fricción de la otra. Así en los rodamientos no te gusta perder rendimiento, siempre llegamos a este punto, y por eso es mejor utilizar la grasa blanca, porque va también soportando cargos mayores, más fuerzas. También tenemos la grasa 3000, que es una grasa de litio, pero tiene otra formulación y es un poco más líquida. Se podría utilizar perfectamente en Los pasadores. en los pasadores En los piñones. Sí, Ok, el pasador de la perfecto. bici. Después me habías preguntado sobre la pasta de cobre. Ok, la de cobre. Es que viera que la piden mucho. Eso se mueve bastante bien y les gusta el producto. Entonces, yo tengo una idea un poco, pero qué más que venga de vos, ¿verdad? La pasta de cobre, la diferencia entre las grasas y la pasta es que tiene más espumante, una porcentaje más alta de Japón, más que 40%, por eso es más densa. Y esta se aguanta hasta 1200 grados la pasta de cobre. Lo que pasa es que la temperatura sube sobre 300 grados, el aceite se quema y se queda solo esta protección de cobre donde has puesto la pasta. Es muy buena, la verdad es que tenemos otro producto que Luis tendría que vender, que es la pasta de cerámica, Ok, ahorita lo veo. que tiene la misma función, también levanta temperaturas sobre 1000 grados y funciona igual que a temperatura sobre los 300 grados se quema el aceite, pero la pasta de cerámica también es dieléctrico. Okay. Y si utilizas la pasta de cobre con motocicletas como Ducati o como otras motocicletas que también tienen mucha electrónica, se podría tener algún problema cuando se va leyendo los sensores si está demasiado cerca. Así que nosotros, los dos son muy buenos productos, pero por este utilizo nosotros recomendamos la pasta cerámica. La cerámica, entonces la aplicación es más amplia, mucho mejor. Mucho mejor no, pero si hay una motocicleta que también ahora tiene mucha electrónica, sería mejor utilizar la pasta de cerámica y no la de cobre. Yo no puedo dejar perder la oportunidad para hablarte un poquito sobre este lubricante.
es un nuevo producto que estamos empezando a importar. Lo estamos importando en 3 viscosidades, 20-50, 10-40 y 15-50. Ya hay algunos clientes, distribuidores mayoristas y clientes finales que lo están usando y están maravillados. Es decir, el rendimiento que les da es bastante bueno. También, Solo bastante. no, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tengo muy buenas reseñas, reseñas de parte de ellos. ¿Qué nos puedes decir sobre él, sobre el Forest Stroke? Porque también, la idea también es invitar a todo tipo de cliente, mensajero, cliente que trabaja con la moto, moto de uso urbano, moto de baja cilindrada, que lo pruebe, porque es donde estamos pensando traerlo. Entonces, ha gustado tanto en los negocios que el día del evento llegó una clienta y me dijo: Luis, apenas llegue el Forest Stroke, necesito que me mandes 3 cajas, porque ya me lo están pidiendo. Entonces, aprovechar el momento. Me alegro de esta noticia. La verdad es que en este viaje en este continente que he hecho, porque ya son unas cuantas semanas que voy visitando varios países, hemos tenido muchos comentarios buenos sobre este producto, y también nos han dicho que con algunas motos de baja cilindrada que vienen de China, cambia mucho el humo y el rumor que hace la moto, que que no hace tanto ruido y que hay mucho menos humo. Así que no eres el primero que me dice cosas buenas sobre este producto. Es una mezcla sintética. Nosotros normalmente decimos que es perfecto para los talleres, porque hasta 400 de cilindrada se puede utilizar en casi en todas las motos. También tiene la especificación de IASO MA2, tiene todas las específicas que piden las motos de hoy en día, así que es un producto de muy buena calidad a un precio, yo creo, razonable. Así que un buen compromiso, y que otra vez te permite de utilizar el aceite para más tiempo. Y así lo que te sale un poco más costoso, pero al final lo puedes ir recuperando porque puedes hacer algunos kilómetros más. Sí. Luis, no sé si puedes decir algo más para cerrar. No, ya por mi parte agradecerle primeramente. Igual aprovecho el momento para adquirir un compromiso de parte de Apex, en lo personal, como mi persona que ve los clientes mayoristas, es que estamos en una mejora continua, mejorando inventarios, mejorando el mix de productos y además poniendo a disposición el lubricante Motorex, y invitar a cualquier cliente de cualquier moto, sea la más pequeña, la más grande, que nos dé una oportunidad, que lo prueben, que si necesitan algo pueden venir, podemos hablar de lubricante, lo que sea, pero la idea es estar más cerca de cada uno de nuestros clientes, de bicicleta, de motocicleta, y indiscutiblemente que nos den una oportunidad. Que eso para nosotros también es súper importante, porque el servicio es algo que en Suiza para nosotros hace la diferencia. Y en Suiza, si tú vas comprando un producto de Motorex, te lo va a entregar un empleado de Motorex con una furgoneta o con un camión de Motorex. Y para mí ha sido súper importante llegar tan lejos de casa, pero tan cerca de mentalidad. Y por eso para nosotros es un placer trabajar con Moto Apex, y somos seguros que vamos a tener un buen éxito. Y para cerrar me gustaría decir una pequeña historia, porque De hecho, eso le iba a decir. En el podcast tenemos una costumbre de preguntarles a los invitados una experiencia única, graciosa, algo para cerrar con una risa el programa. Entonces, creo que no sé si cumple los requisitos mi historia, pero lo vamos intentando. está bien. Yo creo que cuando se piensa en un aceite de motor, hay muy poca gente que
que piensa en cómo podría ser hecho. Para nosotros en la empresa, para que la gente comprenda, siempre lo comparamos a una salsa de tomate. Creo que cada uno ha comido varias salsas en su vida, buenas y menos buenas, y con el aceite es igual. La cosa más importante son los ingredientes y también la pasión y cómo y cuándo las mezclas, las calientas y cuánto tiempo tarda. Y nosotros tenemos productos que se mezclan en 30 minutos y otros que se mezclan en 17 horas. Hay un aceite de motor de nuestra línea que antes de mezclarse está 2 días en una cámara calentada para que llegue muy lentamente a la temperatura justa para mezclarse. Y yo creo que esos son detalles, es como cuando tu abuela te prepara un plato que tiene mucho amor y mucha experiencia, y eso un poco son nuestros aceites. Están hechos de corazón para dar la más alta calidad posible. Ok, Dino, de verdad, muchas gracias a los dos por venir hoy al programa. Espero verlos por acá próximamente. Y nada, ese fue el ride de hoy. Dejen sus comentarios qué tal les pareció. Si tienen alguna consulta sobre Motorex, pueden venir aquí a la agencia a buscar a Luis. Él con mucho gusto los va a atender, les va a explicar, les Los va canales oficiales también, ¿verdad? De la agencia, WhatsApp, línea telefónica, presencial. Correcto, si quieren adquirir algunos de los productos, se les llamó la atención o así, pueden escribir directamente, también pueden buscar algunos de los distribuidores que tenemos realmente por todo el país. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo y muchas gracias a todos.